Si estás aquí viendo este video, probablemente llevas mucho tiempo peleando con la ansiedad, con ese miedo al futuro, orando, quizás pidiéndole a Dios que te ayude para poder quitarte encima esa ansiedad, esa angustia y ese miedo que te está paralizando hacia tu futuro. Ya has orado, has meditado, has hecho muchas cosas, pero todavía no logras poder sentirte libre de esa ansiedad. Yo quiero decirte algo que cambió todo para mí. La ansiedad no vino a destruirte, vino a decirte algo especial, así como tú lo escuchas. Y por eso hoy vengo a darte 3 puntos esenciales, 3 pasos que puedes tú aplicar hoy mismo para empezar a soltar esa ansiedad. Hoy vamos a ver esas 3 cosas que tu ansiedad te está señalando y que tú no lo habías visto antes. Y esos son los pasos para que tú puedas empezar a liberarte de ella. Y cuando las vayas a entender, cuando ya las vayas a empezar a vivir, vas a dejar de temerle y vas a empezar a sanar profundo, a sanar desde la raíz, a sacarla desde lo más íntimo y lo más de tu interior más profundo. Y vas a empezar a trabajar y entregar realmente esa ansiedad. Quédate hasta el final, porque estoy segura que al terminar vas a saber y vas a tener el conocimiento exacto y vas a poder empezar a analizar y ver dónde es que estás viviendo esta ansiedad, qué área de tu vida necesita esa sanación y cómo empezar hoy. Así que antes de ya entrar en materia y tocar estos 3 puntos que tengo aquí específicos, quiero que sepas algo. La ansiedad no es un defecto de la fe. No quiere decir que entonces tú no estás teniendo fe y por eso es que tienes ansiedad. No significa que confías poco, no significa que no estás creyendo en Dios, no significa que algo está mal contigo. Es una señal y las señales están ahí para avisarte y mostrarte algo. Y eso es lo que vas a empezar a ver ahora. Así que vamos en materia y nos vamos para el primer punto. El primero, la ansiedad te dice que hay algo que no has soltado. La ansiedad es algo que te avisa, te está diciendo que hay algo por ahí que tú no has podido soltar. Y tengo una frase que quiero decirte. La primera cosa que la ansiedad te está diciendo es esta. Hay algo que sigues cargando que no te corresponde cargar. Y es que sí, muchas veces cuando la ansiedad aparece, justo cuando intentas controlar algo, justo cuando estás tratando de manejar algo que está fuera de tu control, que está fuera de poder tú decir esto es lo que quiero que suceda, es ahí en donde aparece la ansiedad. Una relación, el futuro que te espera, tus hijos si es que los tienes, quizás puede que tu matrimonio esté en dificultades y esto te está generando una preocupación, una ansiedad. Lo que otros piensen de ti puede ser también lo que puedan llegar a decir, eso también angustia. Y la ansiedad no es irracional, déjame decirte, porque muchas veces yo llegué al punto de pensar y decir, no, es que la ansiedad no es real y no es cierta. Y pues lo que estoy pensando, esto es irracional, porque pues eso es del futuro, no tiene nada que ver conmigo. El exceso de ansiedad, bueno, la ansiedad es exceso de pensamientos hacia el futuro. Ahí lo formulé mejor. ¿Por qué? Porque estás constantemente pensando en esa situación, si tienes que ver con tu relación, con tu empleo, con tus hijos, con tu trabajo, algo que esté por ocurrir en tu futuro, es exceso de estar pensando en el futuro. Esa es la ansiedad. Pero resulta que esos pensamientos no es que sean irracionales, es honesta, es sincera. Y te está diciendo, estás cargando un peso que no es tuyo. Estás cargando algo que no te pertenece. Esa ansiedad que estás experimentando hoy
por toda la situación que estás viviendo y por lo que puede venir en un futuro, simplemente puedes empezar a aceptarla, reconocerla, no la niegues, no la reprimas, no le empieces a como que a pisotear o a ignorar, porque muchas veces se ha dicho que la ignorancia no es, que la ansiedad no es buena. Y que la ansiedad te hace daño, que la ansiedad lo que genera es más estrés, que la ansiedad te genera dificultades. Bueno, sí, pero tienes que reconocerla y tienes que ver que no es irracional. Eso te ayuda a aceptarla y amarla. En Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y en este versículo hay una palabra que me voló la cabeza y aquí es apoyar, porque siempre este versículo yo lo había visto, ok, eso quiere decir que no confíe en mi propia prudencia y que busque a Dios, que consulte con Él, que descanse con Él, sí, eso está bien, es perfecto, pero resulta que esa palabra apoyar en el hebreo original, donde fue escrito, habla de recostarse, de dejar que algo te sostenga. Eso quiere decir que todo este tiempo lo que tú has hecho es sostenerte bajo tu propio concepto, bajo tu propia prudencia, bajo tu propia conocimiento, pero no bajo el conocimiento de Dios, bajo la prudencia de Dios, bajo la protección de Dios. No te estás apoyando en Él, te estás apoyando en ti misma y créeme que si lo has venido experimentando ya sabes que apoyarte en ti misma no te está dando la solución y te está generando más ansiedad. La ansiedad muchas veces es la señal de que nos hemos recostado sobre nuestro propio entendimiento y ese no alcanza para sostenernos. Nuestro propio entendimiento es tú darte cuenta y llegar a decir, es que yo sé lo que va a pasar en el futuro, yo sé lo que va a suceder, pero no te has puesto a mirar cómo tú puedes saber eso, cómo realmente puedes saber lo que va a pasar. ¿Cómo puedes estar segura de que eso es lo que va a ocurrir? Bueno, ese código o eso que te estás diciendo que va a pasar, yo lo digo como código porque es como que algo que tú estás experimentando y viviendo frecuentemente y constantemente, que viene siendo como un patrón que realmente es un bloqueo que no te está dejando vivir actualmente tu presente con mayor libertad, sino que está lleno de ansiedad. Y este viene por experiencias que has vivido en tu pasado que te han dicho que eso es lo que puede ocurrir por señales que estás viendo en tu presente y te generan entonces esa ansiedad del futuro pensando que eso puede ocurrir. Por eso te digo, no es irracional, porque viene de una historia, viene ahí ya codificado un código en tu interior, en tu inconsciente de historias pasadas que incluso no necesariamente tienen que haberlas vivido tú, sino que han sido experimentadas por tu mamá, por tu papá, por tu familia, incluso abuelos, o sea, viene de atrás y que inconscientemente se ha transmitido de generación en generación. Entonces hay una creencia y un concepto de lo que se ha vivido que podría llegar a suceder. Entonces te llega la preocupación y la ansiedad y como que no entiendes. De hecho, quiero dártelo con este ejemplo que se me viene ahora. No, me imagino que quizás ya lo hayas escuchado porque yo lo he escuchado varias veces en diferentes lugares. Y es la historia donde una niña ve a su mamá cocinar en un sartén grandecito y está haciendo un pescado y la mamá le corta la cabeza y le corta la cola. Pero el pescado cabe muy bien en el sartén, pero ella tiene la costumbre de cortarlo. Y la hija le pregunta, mami, ¿por qué le quitas la cola y la cabeza? Y la mamá le dice, buena pregunta, yo no me había preguntado, yo ni siquiera me había fijado por qué le quito la cola y la cabeza. Déjame preguntarle a tu abuelita. La mamá llama a la abuelita y le dice, mamá, ¿por qué le cortas la cola y la cabeza al pescado? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué le cortamos la cola y la cabeza? Ay, mija, yo siempre vi a su abuela hacer eso.
No, realmente no sé, pero espérate, vamos a llamar a la abuela a ver qué dice. Llaman a la mamá de su mamá, llaman a la abuela. Y la abuela dice, mi hija, eso es sencillo. En esa época yo no tenía un sartén muy grande. Me da risa porque cambió mi tonalidad de voz. No tenía un sartén tan grande y pues entonces tenía que cortarle la cola y la cabeza para que pudiera entrar y cocinarse bien. Por eso es que yo le cortaba la cola y la cabeza. Ah, y así es como tú cargas con creencias generacionales del pasado, porque se hacía de cierta modo, se hacía de cierta manera y pues tú lo seguiste haciendo, no te preguntaste, no averiguaste, simplemente veías que eso era lo que se hacía, pues entonces tú también lo hacías. Y por eso hay veces que cargamos con ansiedades que no nos corresponden, que vienen del pasado, vienen bien atrás. Vimos a nuestra mamá angustiada, con ansiedad, sin saber por qué, lo relacionamos, lo aprendimos, lo vimos y lo vivimos. Y quizás ella también lo vio de su mamá. Esto puede pasar. Entonces, tengo una pregunta para ti. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que sigues cargando aunque sabes que ya deberías haberlo soltado? ¿Hay algo que tú pudiste detectar que vienes cargando, sea de que vengan por tus familiares o sea porque hayas vivido alguna experiencia anteriormente que lo que estás viviendo en el presente te hace creer que se va a repetir y por eso tienes tanta ansiedad? O quizás escuchaste la historia de que a alguien le pasó algo y entonces vienes tú a cargarlo y crees que a ti también te va a pasar. Eso es lo primero que la ansiedad te está diciendo. Ahí es donde la ansiedad te está hablando. Te está diciendo, hey, estás cargando algo que no te corresponde. El segundo punto, la ansiedad te dice que hay una herida sin sanar. Aquí quiero que entiendas a mayor profundidad lo que hace la ansiedad. Y en esto hay una herida que todavía duele, aunque hayas actuado como si no existiera. Hay una herida que quizás no te fijaste, no te diste cuenta. Vamos a irnos a un ejemplo con la pareja. Tu pareja te rechazó en algún momento. Te dijo, sabes, estoy cansado, no quiero ahorita hablar, no quiero que tengamos la conversación, mejor me voy a ir, quédate tú ahí o yo voy a estar haciendo otra cosa, pero ahorita no. Y tú inmediatamente te sentiste rechazada. Y entonces vas a empezar a generar unos pensamientos porque hay una emoción detrás de ese rechazo que inmediatamente te manda una señal en los pensamientos y te está diciendo, este hombre se está cansando de ti. En algún momento te va a decir que hasta aquí la relación. Este hombre va a coger sus maletas y se va a ir y te va a dejar. ¿Qué crees que va a generar eso? Una ansiedad impresionante de que cualquier cosa que tú hagas o que tú digas puede que a este hombre le incomode, inmediatamente se va a ir. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Complacer, sonreír y hacer un montón de cosas que no eres tú para evitar que este hombre te abandone. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Una herida de abandono y de rechazo impresionante. Y por eso es que entonces estás constantemente en ansiedad y hay un estrés y hay una tensión porque hay una herida que todavía no se ha sanado. No toda ansiedad viene del presente. Algunas ansiedades vienen del pasado que no procesamos, que no pudimos soltarlas, que no nos permitimos sentir. Y ahí es donde entonces necesitamos abrir nuestros ojos, porque en la ansiedad que estamos experimentando hoy en día nos está mostrando algo que no está bien, que necesita ser trabajado. Y claro, esto quiere decir que el alma ha estado guardando ese dolor,
ha estado cargando en silencio muchas cosas de tu pasado que se vienen a mostrar en una ansiedad y que no, como que no lo habías detectado ni lo habías mirado porque no te habías hecho las preguntas ni el análisis para poder enfrentarte a ello. Normalmente esto viene cuando viviste algo difícil, cuando pasaste algo que no fue fácil procesar y simplemente le diste una perspectiva que te causó mayor dolor, una pérdida, un rechazo, una traición, así como el ejemplo que te estaba dando, y tuviste que seguir funcionando y el alma guardó eso. ¿Por qué? Porque sí, hoy en día puedes vivirlo si no lo sabes procesar. Hoy en día puedes haber sufrido algún dolor de pérdida, de nuevo alguna herida de abandono y alguien te abandonó, pero como tú necesitas responder en tu casa, necesitas sustento, necesitas seguir trabajando, tienes que seguir haciendo muchas otras cosas porque tu vida no se puede pausar por el rechazo o abandono recibido o la traición recibida. Tienes que continuar, entonces tu alma aprendió a que tiene que continuar su vida sin haber resuelto ese dolor y sigue con la herida abierta y aprendiendo a funcionar con ella. Es como si estuvieras en una cirugía, te abren y ahí demuestran quizás poner, por ejemplo, un tumor o un pus o algo que tiene que ser removido, que tiene que ser sacado y simplemente se quedó abierto porque estás tan ocupada con todos los quehaceres, con todo lo que tienes que hacer en el día a día, que pues ahí está. Y en algún momento se va a salir o se va a sacar eso que necesita sacarse, pero yo tengo que seguir respondiendo y no puedo quedarme quieta y mirar o detallar lo que esté ocurriendo en esa herida. Y pues el alma dice, ok, pues esto duele, pero pues hay que seguir haciéndolo, entonces hay que mostrar una buena cara, una buena sonrisa y vamos adelante. Pues aprendió eso y cuando venga otra herida que necesita ser procesada, que necesita, digamos, alguna operación, alguna cirugía para poder sanarse, simplemente se queda ahí la herida abierta y ya sabe cómo caminar y seguir la vida con esa herida abierta porque pues ya se aprendió a cómo vivirla y cómo procesarla. Y pues se guarda en el cuerpo y se empieza a caminar y andar así. Pero resulta que el cuerpo empieza a hablar, el cuerpo empieza a comunicar. ¿Por qué? Porque eso se infecta, una herida no atendida trae mayor problemas, trae más dificultades y sí puede traer parálisis. Y eso es lo que pasa con la ansiedad. Cuando no se ha trabajado la herida que la trajo, entonces empiezan a sacar como que esos síntomas de infección en el cuerpo y literal, aunque sea que estamos hablando de heridas del alma, literal, tu cuerpo empieza a hablar. Empieza a venir taquicardias, empieza a traer dolores en el cuello, en la espalda, en los hombros, una tensión fuerte. Hay algunas alumnas que me han hablado que les duele en la parte del brazo, como hasta el codo, que no pueden ni siquiera así como levantarlo. O sea, se expresa de una u otra manera en tu cuerpo real por una herida de tu pasado, por una herida de tu alma. Y hay que ponerle atención y sentir ese nudo en el pecho sin entender por qué es clave. Tienes ese dolor en el hombro, tienes ese dolor en el estómago, ese dolor en el cuello, ese dolor de cabeza, ese nudo en la garganta. Tienes que sentirlo nada más. No necesitas saber el por qué. Yo lo viví. Podía estar en un buen momento de mi vida y lo viví. Yo podía estar en una mejor situación y lo sentí. Sentí ese nudo en el pecho sin entender el por qué, hasta que empecé a preguntarme, ¿de qué me está hablando esto? ¿Por qué yo me estoy sintiendo así?
Había momentos en donde no quería ni moverme de la cama, no quería ni levantarme porque tenía ansiedad. Oye, ese movimiento, no sé si te ha pasado, como un tip en la pierna, que empiezas a moverla, así como bien rápido, que está, y que de repente tú te das cuenta, porque yo estoy moviendo ese pie, ¿qué está pasando? Ahí ya, ahí está hablando, tu cuerpo te está hablando, no de lo que está pasando en este instante, porque resulta que a mí me ha pasado mientras estoy en el trabajo, que en donde miro, mi pie está así, o estoy súper inquieta, o me muevo con mi silla de un lado a otro, y es como que, ¿qué está pasando? Como ahora ya soy más consciente, analizo, lo miro y digo, aquí hay algo está pasando, ¿qué es lo que está sucediendo y por qué estoy así? No de lo que está pasando en este momento, de lo que pasó y nunca terminó de procesarse, porque entiendo que mi cuerpo reacciona de las cosas que están pasando en el pasado y no necesariamente inmediatamente de lo que yo estoy viviendo hoy en día. Entonces, ¿qué fue lo que no procesé que estoy haciendo esto? Déjame decirte algo para que lo puedas entender más específicamente. Cuando yo empecé a notar esto en mi trabajo, me di cuenta que era sobre exigirme, y esto fue en unas sesiones de mentoría grupal que se estaba hablando sobre el tema y yo dije, oh, claro, o sea, ahí me cayó y yo dije, sí. ¿Por qué? Porque resulta que a mí mis padres me exigían bastante, o sea, aparte de que yo misma me exigía muchísimo, mis padres también lo hacían y eso me generaba una ansiedad mayor, me sobreexigía aún más porque pues había una expectativa de mis padres hacia mí y yo quería cumplírselas, más las mías estaba sobrecargada. Y esa exigencia, sobre todo más hacia mi padre, porque yo lo veía a él y él quería, porque entendía que yo tenía potencial y podía dar más de lo que yo estaba dando, me exigía más y yo ya me había exigido más. Y entonces sobre esa exigencia había generado ya ansiedad y sí, había un miedo a un rechazo, había miedo de que no fuera aprobada, de que no fuera a recibir un aplauso o un qué bueno, hija, lo que hiciste. Entonces, claro, me sobreexigía más la exigencia de mi papá. Y claro, yo siempre estaba así con mi pierna y me quedaba inquieta, me movía de un lado a otro. No lo supe procesar. ¿Por qué? Porque yo era una niña y no sabía cómo hacerlo. Y eso se me quedó en mi alma y se vino reflejando en mi cuerpo. En mi trabajo me estaban pidiendo muchas cosas para hacer. Yo ya me estaba exigiendo porque yo ya tenía mis metas propias de que yo quería ver los resultados del trabajo que yo estaba realizando. Y pues me colocaron unas metas, no me estaban exigiendo ni me estaban diciendo esto es para allá y quiero ver esto aquí listo, pero yo sí. Y claro, cuando me pusieron eso más, me dijeron, mira, esto es lo que queremos y queremos ver esto y esto otro. Y yo dije, pues sí, yo también quiero ver eso, yo también quiero ver eso ya. Y quiero que esto crezca y quiero que dar los resultados que se están esperando. Y claro, entonces me sobreexigía. Y en el trabajo estaba así todo el tiempo. Y cuando yo dije, pero ¿por qué esto? ¿Por qué me estoy cargando con lo que me han pedido más lo que yo quiero hacer? Que es lo mismo que me pidieron, pero es como que sentía que me lo estaban súper reforzando. Y ahí fue cuando caí en cuenta de lo que yo había vivido antes. Ya había como una memoria grabada en mi alma y mi cuerpo que no había procesado y que entonces era un patrón repetido que me estaba bloqueando y no me permitía dar todo mi potencial en el trabajo. Porque cuando tú estás en esa sobreexigencia, te bloqueas más y no puedes fluir y estás en una angustia constante, una ansiedad de poder ver el resultado que quieres ver. En el Salmo 31:18 dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. No dice que los que ya sanaron, dice que los quebrantados. Eso significa que en la herida ahí mismo
está Dios. O sea, que lo que necesitamos hacer simplemente es acercarnos a Dios y poder detectar esto. Este ejemplo que yo te di, lo detecté y se lo entregué totalmente a Dios. ¿Cómo podemos entonces hacer esto? Hay una pregunta que puedes hacerte esta semana. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste esto que estás sintiendo hoy? Te la voy a hacer más personal para que puedas procesarla. ¿Cuándo fue la primera vez que sentí esto que siento hoy? No necesariamente es por lo que estás experimentando. ¿Me hago entender? Porque en el momento de mi trabajo, cuando yo estaba con mi pie así y que me movía en esa silla y no me podía quedar quieta, fue porque yo pensé y dije, oye, ¿por qué no te quedas quieta? Y fue yo, ay, ahí mismo fue cuando yo dije, ¿cuándo fue la primera vez que yo sentí esto? ¿Cuándo fue la primera vez que yo experimenté esto? Y ahí me llevó a mi infancia, cuando era niña, más adolescente. Y entendí que había recibido como una sobreexigencia y no lo había podido procesar bien y que actualmente estaba en la misma posición sin darme cuenta. La respuesta muchas veces abre la puerta de lo que necesitas sanar realmente, lo que necesitas aprender a procesar, lo que necesitas cambiarle de perspectiva. Yo inmediatamente entendí y empecé a orar a Dios y a entregárselo. De hecho, si se te dificulta poder ver por qué estás reaccionando como estás reaccionando o sintiendo lo que estás sintiendo hoy en día, simplemente pídele a Dios que te ayude y que te muestre cuándo fue la primera vez que experimentaste eso. O que si tú dices, no, pues yo sé y Dios me puede hablar súper claro y nítido, que me diga y que me ayude a procesar esto y a entender esto. Hay veces que necesitamos entenderlo y hay otras veces que no. Yo me he topado con esas dos ocasiones, donde he podido sanar sin necesidad de entender qué pasó en mi pasado, sin necesidad de entender qué es lo que estoy viviendo hoy en día, sino simplemente entregándoselo a Dios y confiando en Él. Hay otras veces en las cuales sí necesito entenderlo. Y no puedo decirte con claridad y específicamente cuándo es que se da cada una y por qué se da. Eso ya va en cada una, de acuerdo a cada una. Para ello eso lo hago en el acompañamiento 1-a-1, donde les hablo, me hablan del tema específico en el que están y yo les puedo decir, mira, esto viene de aquí, esto viene de allá y lo que necesitas hacer es este proceso, y entonces les doy unas meditaciones y también hago un audio de oración para que puedan entregarle eso a Dios acompañadas conmigo. Y esto es como el primer paso para que puedan hacerlo solas. Pero si tú todavía crees que no necesitas ese acompañamiento o que simplemente con esto puedes hacerlo, súper, hazlo. Me alegra muchísimo, pero mi intención es que lo hagas. Si tú estás aquí es porque sabes que lo necesitas y hay que hacerlo para que puedas estar mucho más tranquila y con menos ansiedad. Hey, quiero que sepas que esto es un proceso. La ansiedad no se va a ir de la noche a la mañana, pero se va cuando estás comprometida contigo misma. El tercer punto, la ansiedad te dice que estás viviendo fuera de tu identidad. Y este es el punto que a mí más me encanta, porque yo me di cuenta de esto. Para mí, para que pudiera sanar, para que pudiera ver todo lo que yo estaba cargando, para poder corregir todas las perspectivas que yo había cargado erradamente, que se convirtieron en un trauma, fue cuando empecé a entender quién yo era y cuando empecé a conocer realmente quién era Dios. Porque va de la mano. Si conozco a Dios, me conozco a mí. Cuando yo estoy conociendo a Dios, cuando yo sé quién es Él, cuando yo experimento lo que Él realmente es para mí, mi vida empieza a cambiar totalmente y puedo entender y puedo internalizar dentro de mí lo que Dios ha dicho y ha hablado, quién soy yo, lo que Él me ha entregado, que me ha hecho su hija, y ahí empiezo a entenderlo con mayor claridad.
Pero esas dos cosas yo digo que van de la mano. Cuando tú entiendes los nombres de Dios, cuando tú entiendes, porque en la Biblia se hace referencia a Dios de diferentes maneras, de diferentes, podríamos decirlo, como títulos, como Yahweh, Rafa, Elohim. Ahí tú entiendes muchas características de Dios, muchos rasgos de Él. Y cuando empiezas a entenderlo a Él, empiezas a entenderte a ti y empiezas a entender por qué Él dice que eres su hija. Empiezas a entender cuáles son esas características como hija de Dios que tú tienes. Empiezas a entender cuál es tu esencia. Y esto es el proceso para empezar a soltar esa ansiedad. Porque cuando tú estás viviendo fuera de tu identidad y empiezas a identificarte con lo que Dios ha dicho que tú eres, tu vida empieza a cambiarse y a transformarse, porque todo empieza de adentro hacia afuera. Y ahora sí quiero leerte esta frase. El tercer mensaje es el que más me impactó a mí personalmente. Este tercer punto, la ansiedad también puede ser señal de que estás viviendo como alguien que no eres. Cuando vivimos tratando de cumplir expectativas que no son nuestras, cuando nos ponemos máscaras para ser aceptadas, cuando decimos que sí, cuando por dentro algo grita que no, que el alma está cansada, que no queremos, cuando contestas una llamada que no quieres contestar, cuando te dicen vámonos para tal sitio y tú no quieres ir a ese sitio. ¿Lo puedes entender ahora? Pregúntate en ese momento cuando te están invitando a un lugar que quisieras ir, pero te sientes cansada. ¿Qué tú responderías? Pues sí voy, pero no quieres ir. ¿Realmente no quieres ir? La respuesta es no vayas. ¿No quieres ir? No vayas. Ahora, aquí viene algo. Con una de mis alumnas, ella tenía mucha apatía. Y la apatía, para poder salir de ella, tienes que forzarte un poquito a hacer las cosas, a moverte. En este caso, si te invitan a salir, sal, no te quedes cerrado, porque la apatía es encerrarte, quedarte en cama y no hacer nada, y eso te va a hundir aún más. Pero si tú no estás en ese nivel de apatía, sino ya en otro nivel, no quieres ir, no vayas. Habrá otra oportunidad en la cual sí puedas ir. Te están pidiendo un favor, una ayuda. No es de vida o muerte, es solo una ayuda que te están pidiendo, pero tú te comprometiste contigo misma a ir y tomarte un súper baño cálido y luego leer un buen libro y poder trabajar en tu interior, así, viendo estos videos, haciendo el diario, el journal. Sí, es un journal, pero escribir tu proceso, hay algo que tú te comprometiste contigo misma y ahora estás en la lucha, sí o no. Primero estás tú. Y si no es de vida o muerte, no es alguien que está pasando por una situación muy difícil, no es alguien que necesita ser llevado a una clínica, no es alguien que está en una situación bien tensa. O sea, puedes tú decirle, mira, en otra ocasión te puedo ayudar, pero en este momento necesito hacer algo. O tú sabes que esa persona realmente puede buscar la ayuda en otra persona. O sea, puedes llegar a decir no. O te sientes en la obligación de decir que sí, porque quizás ya no va a volver a contar contigo, ya no te va a volver a hablar, ya no te va a volver a pedir ayuda, ya no va a querer estar al lado tuyo porque le dijiste que no. Porque si es así, hay una herida y esa herida seguramente puede estar más asociada al abandono. Y pues todo esto te genera cansancio. Y ese cansancio se llama ansiedad, porque hay una parte de ti que sabe quién eres. Y cuando no vives desde ahí, entra la tensión. Que respondas realmente desde donde tú eres. Que puedas pararte y decir, ¿sabes qué? En este momento no. ¿Sabes qué? Discúlpame, pero no quiero.
En Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no viene de tener todo resuelto, viene de estar alineada con quién eres y con lo que Dios ha dicho, quién eres tú. Cuando vives desde tu identidad real, cuando estás realmente allí, la vida que Él diseñó para ti, la empiezas a vivir y a experimentar desde una libertad y una plenitud impresionante. Hay una paz que no depende de las circunstancias, sino depende de lo que tú crees quién eres. Y cuando te alejas de toda esa carga, de todo eso, el alma te avisa, a veces, como ansiedad. El alma te está diciendo, hey, estás accionando, te estás moviendo como no eres. Por eso es la carga, por eso el cansancio, por eso el agotamiento, porque no te estás dando el espacio a ti misma y que entonces tienes que buscar de una forma u otra, ver cómo te pueden valorar, de una u otra manera adaptarte a otros, ser como otros o analizar a otros y convertirte como esas personas para entonces evitar que te rechacen o te abandonen. Y aquí tengo una pregunta para ti. ¿Estás viviendo como quien eres o como quien crees que deberías ser para que los demás te acepten? Te dejo esa pregunta para que puedas responderla con sinceridad, que puedas tú vivirla realmente, que puedas tú hablarte y decirte, oye, ¿realmente estoy actuando desde quién soy o estoy actuando por miedo a algo que pueda pasar en el futuro? Entonces ya tienes aquí los 3 puntos, esenciales para poder entender lo que es la ansiedad y empezar a liberarte de ella. 1, hay algo que no has soltado. 2, hay una herida que todavía duele. 3, estás viviendo fuera de tu identidad. Y al vivir fuera de tu identidad, tu alma se cansa y entra en ansiedad. No tienes que resolver los 3 hoy, no necesariamente. Elige uno, el que más resonó contigo y empieza a trabajarlo. Sí puedes hacer un pequeño paso hoy y es ese, elegir uno de los 3 y empezar a trabajarlos y empezar a moverte en ellos. Y hazte esta pregunta durante esta semana. Dios, ¿qué me estás diciendo a través de esto? Dios, ¿qué tú me estás hablando a través de esta ansiedad? Porque la ansiedad puede ser el inicio de tu verdadera sanación. Si en lugar de huir de ella empiezas a escucharla, ¿qué crees que te va a estar diciendo? ¿Qué es lo que te está hablando? ¿Qué es lo que te está avisando? Así que si este video te tocó, si llegó a tu corazón, compártelo con otra persona. Compártelo y obvio, dale like, suscríbete para que entonces este mensaje pueda llegar a otros más. Y quiero que hagas una cosa bien especial. Escribe en los comentarios cuál de los 3 puntos fue el tuyo, con cuál de los 3 te vas a quedar y con cuál de los 3 te vas a comprometer a empezar a cambiar desde esta semana. No tienes que dar detalles, no tienes que escribirme todo lo que te pasa en la vida, simplemente solo el número 1, número 2 o número 3. ¿Con cuál te llevas? ¿Cuál te quedas? Y eso me va a ayudar a saber si necesitas que yo hable más de eso, si profundizo más de eso o simplemente pues este video queda para ti. Me encantaría poder escucharte y leerte, y si quieres seguir trabajando en tu identidad y tu sanación, ya sabes, suscríbete. Puedes seguirme en Instagram también, ahí estoy compartiendo más de este proceso, y puedes enviarme un mensaje de esto por WhatsApp o entrar a mi comunidad para que puedas seguir creciendo con este contenido. Yo estoy enviando un mensaje semanal a la comunidad para que puedan seguir creciendo en la identidad y puedan soltar todos esos pesos del pasado y poder vivir según el diseño de Dios.
tengo un sueño y tú haces parte de él. Y es poder crear ese movimiento de mujeres que viven el diseño original de Dios, que viven ese diseño que Dios ha estipulado para ellas, no mujeres que estén atadas, que estén encerradas, que estén viviendo en ansiedad, que estén viviendo en depresión, que estén en silencio cargando con dificultades, sino mujeres que realmente ven su valor, mujeres que ven como Dios las ve y que empiezan a vivir de acuerdo al diseño original de Dios. Nos vemos en un próximo video y gracias por estar aquí conectada conmigo y por ser parte de este movimiento. Nos vemos en un próximo video.